Contextos. Hoy el tema es una Navidad distinta y hemos invitado a dos amigos, colaboradores de Contextos, con quienes pues siempre nos da oportunidad para que tenga lugar la reflexión, el análisis de situaciones distintas. Y hoy le hemos pedido al profesor Antonio Álvarez Mesta que se quede con nosotros después de haber escuchado el contexto del texto, y a Luis Rey Delgado, titular del Contexto de Desarrollo Humano, para conversar de esto, de una Navidad distinta. Buenos días a ambos, buenos días también una vez más al profesor Antonio Álvarez Mesta. Y tenemos que empezar. Escuchaba el promocional hace un momento del gobierno del Estado, donde decía precisamente que las fiestas iban a ser distintas. ¿Por qué tenemos que considerar que es una Navidad distinta? ¿No será que lo distinto es lo que lo que habíamos estado viviendo antes de que se suscitara esto que hoy nos toca vivir? ¿O por qué le tenemos miedo a lo diferente? ¿Y por qué el ruido y el bullicio de la gente que se suma a las festividades nos hace tanta falta? Luis Rey, empezamos contigo y una vez más con el agradecimiento por estar. No tenemos a Luis Rey todavía. Perfecto. Pues entonces vamos con el profesor Antonio Álvarez Mesta. Profe, pues hago la misma pregunta. O sea, ¿por qué Con tenemos todo gusto. tanto miedo a estar nosotros solos, entre comillas, solo con la familia, pues? ¿Y no será que lo que celebrábamos antes era lo distinto, lo que no debería de ser en función de una celebración de esta naturaleza? Bueno, toda fiesta debe ser algo distinto, algo diferente. Normalmente las actividades cotidianas, las que tienen que ver con la supervivencia, con la obtención de recursos valiosas intrínsecamente, pues tienen el inconveniente que nos pueden embotar. Para los que son creyentes, en la Biblia se lee que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Si Dios es un ser perfecto, totalmente poderoso, obviamente Dios no necesita descansar, pero hay un talante midráchico en este relato escriturístico, que es es decir, un propósito didáctico. El ser humano necesita descansar, recrearse, divertirse. Recrearse es volver a crearse. Necesita recuperarse, necesita hacer algo diverso, de ahí viene diversión, algo diferente, algo distinto, que rompa con la monotonía, con la rutina. Acordémonos de Albert Camus con su ensayo El mito de Sísifo, la tragedia del hombre contemporáneo, una de tantas, no es la única, es la monotonía. Así como Sísifo, ese personaje mitológico, fue castigado por los dioses a empujar hasta lo alto de una colina en una piedra descomunal con aristas filosas que le causaba hematomas en los hombros, desgarraba las palmas de sus manos. Era muy difícil de mover, pero Sísifo, bajo el influjo omnipotente de Zeus, no podía sustraerse a ese castigo. Sufría mucho. Entonces, la fiesta siempre es una sana ruptura con el embotamiento, con la monotonía, con la rutina propia, incluso de actividades valiosas, pero se necesita hacer algo diferente de manera periódica para recuperarnos. Ese es el sentido de la vacación, un vaciamiento, etimología de vacación, de la recreación, volvernos a crear, y la diversión, hacer algo diverso. Ese es el sentido. Y ciertamente la Navidad, para muchos creyentes en Dios, sobre todo en Occidente, donde predominan las religiones cristianas, pues es la fiesta de fiestas. Claro, por supuesto. Y bueno, ya tenemos allá a Luis Rey Delgado en la línea telefónica. Nos congratulamos por ello. Luis Rey, bienvenido, buenos días, gracias por estar. Gracias, Y es esta pregunta. Como veníamos celebrando la Navidad, ¿era la manera más adecuada de hacerlo? Bueno, a mí me parece que con el tiempo la Navidad se ha convertido como en se ha perdido como el sentido, y la Navidad, no sé si te acuerdan que existía, por ejemplo, el papel higiénico que le decíamos Kleenex, como que la marca se comió al producto. Sí. Entonces ahora hablamos de Navidad
y lo que menos pensamos en la fiesta, en el pavo, los regalos, en una serie de cosas, pero realmente la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿no? Y de este hombre que partió la historia y por otro lado que el sentido de la Navidad, a mí me parece que en esta ocasión, bueno, hemos sido despertados abruptamente por una pandemia, y ante ese despertar, me refiero a despertar de nuestra conciencia, hemos tenido que buscar nuevos caminos, pero desde el interior de las personas, y volver a revisar qué es lo vital para nosotros, qué es lo trivial, etcétera. Y lo mismo está sucediendo para la Navidad. Entonces me parece que estamos en un momento donde la Navidad puede adquirir un mejor sentido si nos metemos a vivir de fondo lo que esto significa, ¿no? Uh-huh. No solamente la parafernalia de la fiesta. Claro. Y hablaba también de ese ruido que luego hay en este tipo de festejos cuando hay mucha gente, cuando hay demasiados estímulos en la mesa, en el sonido, en el aire, en todo hay una cantidad importantísima de elementos que no te permiten ni siquiera la reflexión. Yo recuerdo una Navidad donde alguien intentó hablar sobre lo que la Navidad significaba, que es el nacimiento de Jesús, y la demás gente se fue yendo de ese espacio porque no le interesaba escuchar. Entonces, ¿por qué no podemos estar con nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tener, sí, un festejo, pero un festejo con más silencios, tal vez, con menos necesidad de esta algarabía que significa la fiesta por sí misma? Sí, fíjate que recordábamos la otra vez que había sido el nacimiento de Jesús en un momento oscuro, como hoy. Hace más de 2000 años también había un momento oscuro. Era un pueblo reprimido, estaban en la pobreza, eran inmigrantes o parecían, y nacieron en el silencio con olor a establo, ¿no? Y ahí brilló la luz. Yo creo que ahora estamos en un momento oscuro, donde necesita brillar la luz, pero internamente, sí, desde el interior, desde la reflexión, que a veces nos cuesta muchísimo trabajo. Ahora hemos estado encerrados, algunos, o los que han podido, los que han logrado estar en su casa, y a veces eso no nos ha hecho pensar, todavía estamos desesperados por salir y por gritar y por el bullicio. Uh-huh. Profe, ¿usted qué opina de estos silencios que debería de haber en festividades como estas y que no nos gustan y que por eso lo llenamos de tantas cosas? Sí, es que el ruido embota la sensibilidad y se generan círculos viciosos. A mayor ruido, menor sensibilidad, mayor embotamiento. A mayor embotamiento, pues predomina más el ruido. Ciertamente necesitamos momentos, días, espacios para recuperarnos. Que se haya traicionado el sentido original de esta fiesta tan importante, eso es inequívoco, eso es un hecho palmario. Pero la fiesta en sí intrínsecamente sigue siendo valiosa. Se ha convertido en la hoguera de las vanidades, en una fiesta consumista, en que todos salen de inmediato a adquirir, a acumular bienes, a comprar cosas, porque comprando cosas creemos que compramos afectos. Y hay una adicción a esta compra compulsiva. En esta época de pandemia, que es sumamente riesgosa salir por el contagio y la alta letalidad, en particular en México, que se ha combatido muy mal la pandemia, hay gente que de manera frenética abarrota los centros comerciales, a veces hasta se pelea por cierto artículo, siente que está incompleta, que algo le falta, pareciera que le falta hasta el aire por no adquirir una cosa, un objeto, un artículo. Necesitamos
sosiego, recuperación, discernimiento. Necesitamos ralentizar de manera consciente y voluntaria nuestra vida, no para quedarnos en la lentitud, no, sino para después volver a emprender con el ritmo necesario las cosas valiosas, las empresas de valor en nuestra existencia. Ujú. Ujú. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Por acá hay comentarios del auditorio, los vamos a extender cuando regresemos precisamente de esta pausa. Contextos. El programa líder en la... Expositores de ideas, de reflexiones, el licenciado Luis Rey Delgado y el profesor Antonio Álvarez Mesta, y estamos hablando sobre una Navidad distinta. ¿Por qué la resistencia a observar todo esto que nos dicen? ¿Porque no creemos, porque no queremos creer o porque no nos conviene creer? ¿Por qué esta resistencia a vivir la Navidad de esta manera más sosegada, más en familia, más limitada, pero tal vez puede ser más enriquecedora? ¿Hay alguna respuesta a ello? ¿Profe? Por supuesto que sí. Es asumir la responsabilidad, nuestra capacidad de respuesta. A ver, pasa que le tenemos miedo al contacto con nosotros mismos. La gente le tiene pánico a la tristeza, miedo al dolor, de veras repudia el aburrimiento, desprecia el enojo. Los sentimientos, si existen, hay que reconocerlos, hay que asumirlos, y solo aceptándolos
superamos las vivencias negativas. Son como las olas del mar. Hay gente que nunca quiere enojarse, nunca quiere experimentar una tristeza, y a veces la tristeza, como el enojo, como el aburrimiento, están completamente justificados. Hay momentos en que corresponde enojarnos, y hay otros momentos en que corresponde estar tristes. Hay otros momentos en que corresponde sentir tedio y aburrimiento. Son momentos. Rechazar esa vivencia es rechazar una parte de nosotros mismos, es adulterarnos, es alienarnos, es la gran tragedia. Todo lo cambiamos, así como hemos pervertido el significado original de la Navidad, que es la síncopa o metaplasmo por supresión de natividad, que tiene que ver con el nacimiento de un gran maestro, y para muchas personas el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad divina. Hemos traicionado eso creyendo que es una vorágine de consumismo, de ruido, de competencia, de ostentación, de frivolidad. También hemos traicionado lo que es la vida y creemos que tenemos que estar en la euforia, carcajeándonos como castañuelas todo el tiempo y jamás entrar en contacto con el dolor, con la tristeza, con el tedio, con el enojo. En la vida, la diversidad es riqueza y hay que aceptar todo lo que la vida nos plantea. No para quedarnos en ello, no se trata de algofilia. ¿Qué es eso de algofilia? El masoquismo. No. Pero la única manera de superarlo es asumirlo y luego responder. Pero necesitamos reconocer antes de actuar. Uh-huh. Luis Rey. Uh-huh. Sí, permíteme abundar en lo que el profe nos está comentando. Yo sí creo que la vida, la naturaleza es de ciclos. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno, un ciclo del calor al frío, del frío al calor. Tenemos el día es la noche, el sol, la luna, es decir, son ciclos. Y esos ciclos tienen momentos de despertar, de dormir, o tenemos momentos como se acostumbraba en la antigüedad a vivir más cerca de lo natural. Sí, cuando se acababa el sol daba sueño, ¿no? Y cuando salía el sol se despertaba y se empezaba a trabajar, etcétera. Esos ritmos, ciclos naturales que la naturaleza nos presenta, también nosotros los tenemos, pero a veces no le hacemos caso y no seguimos el ritmo. También necesitamos silencio, también necesitamos estar en la paz, para luego estar en el grito y en la fiesta. Sin embargo, necesitamos estos ciclos, estos ritmos, me parece que son importantes. Todavía yo recuerdo que me invitaban a asistir al año a un retiro espiritual, o sea, un retiro hacia el interior de la persona, y ahí estábamos toda una semana de retiro, ¿no? Hace como 3 años que no hago eso y lo extraño porque era parte de un ritmo de vida. Entonces me parece que hemos perdido el ritmo y eso nos atrofia. Exactamente. Sí, pero no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro, porque además con este afán de conservar las tradiciones, y aquí yo me quisiera meter también de lleno a qué significa una tradición y por qué la seguimos con tanta puntualidad. ¿Qué nos ofrece a nosotros en nuestra identidad como seres humanos y la cohesión de un núcleo familiar? Profe. Sí, a ver, las tradiciones son valiosas de origen. Las tradiciones son recursos que hemos encontrado y que de manera periódica observamos ciertos rituales. Acuérdese, por ejemplo, del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Cuando los cazadores se van a bailar, la zorra camina plácida, con entera libertad por los campos. Esa tradición es valiosa para los cazadores, pero también es valiosa para un animalito como la zorra. Distintas tradiciones enriquecen, bien observadas,
la vida. Por ejemplo, el pueblo judío, que es muy dado a las tradiciones, de manera muy escrupulosa, la mayoría de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, observan las tradiciones. No todas las tradiciones tienen que ser religiosas o son de carácter religioso. Lo malo es perder el espíritu de la tradición. Y lo malo es quedar aferrados a un pasado que nos impide apreciar el presente. Muchas veces, por anclarnos demasiado en el pasado, dejamos de percibir y de discernir lo que estamos viviendo en este momento. Necesitamos, de manera equilibrada, tradición e innovación, pero sin perder el presente. Tenemos que sacar eternidad del instante fugaz. Y a veces, por estar mirando hacia atrás o estar proyectados hacia el futuro, no vemos en el presente ese instante fugaz. Viva el pasado, que nos enriquece de experiencia, y viva la esperanza del futuro, que nos anima a vivir mejor, pero ni proyectarnos al futuro y caer en la preocupación con su ansiedad, ni quedarnos atados al pasado y anquilosarnos en la culpa. Es el presente, siempre el presente. Sí, pero no significa la tradición, digo, me da la impresión, y ustedes corrijan, que es un apego tremendo a situaciones. Es que es muy frecuente escuchar la expresión, es que si no hago galletas no es Navidad. O es que si no hago esto, no es Navidad. Pues Navidad va a seguir siendo, con lo que haga o deje de hacer. Claro. Luis Rey. Sí, a mí me parece, no sé, me gustaría que pensáramos un poco en qué valor le damos a las cosas. Por ejemplo, el valor monetario, bueno, el dinero no es el valor de la cosa misma, sino es la representación del valor. Un llavero, por ejemplo, a lo mejor cuesta 200 pesos en el mercado, y ese es el valor. El dinero es la representación del valor de ese llavero. Pero ese llavero, si me lo regaló mi persona querida, una de mis hijas o lo que sea, va a tener un valor muy diferente, y no lo voy a vender por 200 pesos, tiene un valor diferente. Yo creo que debemos de encontrar el valor real de las cosas y no su representación. Es decir, la Navidad no son las galletas, o la Navidad no son seguir una tradición a lo mejor que no le encontramos sentido. Hoy no vamos a celebrar piñatas. Bueno, espero que no nos reunamos a romper la piñata, pero sí podemos encontrar el significado de las piñatas, el valor real de la tradición, de tal manera que podamos descubrir desde el silencio el verdadero valor de las cosas y no su representación, que a veces se nos ha perdido. Claro, sí, pero digo, dejar de lado y ver, no ver hacia atrás, sino ver hacia el futuro, porque de estas decisiones va a depender ese futuro, de lo que hagamos en este momento. Ahora, también hay esta situación. En la Ciudad de México ya cerraron las tiendas departamentales, o sea, ya será muy poca la posibilidad de comprar algo para esta Navidad. ¿Por qué comprar y comprar y comprar? O sea, sí es cierto lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que este neoliberalismo en el que hemos vivido a lo largo de tanto tiempo nos obliga a comprar para ser felices. Bueno, no sé si es el neoliberalismo o de echarle la culpa a ese sistema, ¿no? Al sistema político. Yo sí creo que ha sido el consumismo desmedido, el que y el individualismo y el que queremos comprar el afecto con cosas, nos ha ganado todo esto, ¿no? No sé, el profesor, que nos puede decir al respecto. Pero yo completamente de acuerdo con mi admirado Luis Rey Delgado. Sí, es el consumismo. Va más allá de una ideología reciente como el neoliberalismo. No, esto es el consumismo. Decía Humberto Eco que antes adoraban al becerro de oro y ahora adoramos al oro del becerro. Y de lo que decía mi estimado Luis, acordémonos del gran poeta español, que también fue filósofo existencialista,
Antonio Machado, que decía, solo el necio confunde valor con precio. Solo el necio confunde valor y precio. Esa es la frase textual de Antonio Machado. De hecho, ¿quién no necesita recursos? Todos los necesitamos. Y una manifestación de cariño es allegar recursos a los seres que queremos. Eso se entiende perfectamente. Pero el medio a veces se convierte en fin. Y una práctica que intrínsecamente tiene valor, la pervertimos, la adulteramos. Otra vez convertimos el medio en fin. Lo importante es la manifestación de amor. Gibran, un poeta libanés muerto en el 1931, el autor del Profeta y Jesús el Hijo del Hombre y El Loco y tantas obras maravillosas, decía que el trabajo es amor hecho presencia. Se trabaja por aquellos a quienes se ama y se ama a aquellos por quienes se trabaja. Entonces, si fruto de mi trabajo es cierto recurso y ese recurso lo utilizo para llegar cosas necesarias para mis seres queridos, se entiende que hay algo bueno en esto. Pero el peligro es convertir el medio en fin. Entonces, como decimos en buen español mexicano, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No es la compra compulsiva, no es la acumulación de recursos, el sentido originario de la natividad, de la Navidad. Sí, pero híjole, qué difícil es separarnos de las costumbres y de la concepción que tenemos de felicidad, y tal vez tenemos que caer a este terreno que es tan subjetivo, ¿no? Y que cada quien tiene su propia definición de felicidad. Metámonos de todos modos a este terreno. ¿Qué nos hace felices y por qué eso que creemos que nos hace felices lo tenemos que tener? Sí, ¿qué es aquello que es más importante para nosotros, ¿no? O vital, lo que nos llena realmente de fondo y nos da una satisfacción más permanente que aquella experiencia de placer fugaz que a veces nos hace que nos entristezcamos más de fondo? Yo sí creo que hay que buscar el camino de encontrarnos con nuestra riqueza interior, con nuestra verdadera fortaleza personal, y estar ahí descubriendo nuestros miedos, nuestros corajes, nuestras tristezas y también nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestro gusto, nuestro gozo y quizá aquello que realmente nos genera un placer de fondo. Profe, Sí. vamos a definir qué es felicidad. Caray. Bueno, Aristóteles, el gran filósofo griego, escribió 3 libros en distintos momentos. El tema esencial es la felicidad, la ética nicomaquea, la ética eudemo y la gran ética. Y Aristóteles decía que la felicidad es la actualización de las potencias. ¿Eso qué es? Pues las facultades naturales que todos los seres tenemos. Yo le digo que somos felices cuando cobramos conciencia de nuestro desarrollo. Usted no tocaba ni los changuitos en el piano y en base a esfuerzo, a práctica constante, a experiencia acumulada, puede tocar una sonata de Beethoven. Esa conciencia del crecimiento le da felicidad. Los seres humanos tendemos a ser compulsivos porque tenemos miedo de perder el control. Y entonces, por eso, por ejemplo, los celulares y las computadoras que nos dan la ilusión de cierto control, porque nosotros decidimos, nosotros activamos, nosotros accedemos, nos da un sucedáneo de control. Bueno, si queremos el control, ¿qué no el control de la disciplina en el mejoramiento personal? El mejoramiento que debe ir más allá del individualismo que señalaba el buen Luis, el crecimiento de mi comunidad, la mejora continua, no solo mía como un individuo que se impone y le gana a los demás, porque esa es otra perversión de la época actual, creer
que tenemos que ser ganadores, y entendiendo por ganadores, alguien que se impone a los demás y los aplasta y los rebaja, y tú eres mejor, eres más poderoso, tienes más. Esa es una tontería. Estamos siempre jugando el juego de las sillitas, todavía en los jardines de niños se les supone a los niños de que caminen 5 o 6 niños en torno a 4 sillas, y niños se van a quedar sin la silla, y el ganador va a ser el que eliminó a los demás niños. Y siempre estamos compitiendo y compitiendo y compitiendo. Somos los mejores, los más poderosos, los que tenemos más. En fin, hasta el santo, que pseudo santo, puede presumir su santidad. En humildad nadie me engaña, lo cual es una contradicción. Entonces, sí, son perversiones, adulteraciones, alteraciones. Alter es otro. Entonces, me altero cuando me vuelvo otro, diferente al que realmente soy. Tengo que asumirme como soy, darme cuenta de quién soy para no traicionarme. Y si me traiciono a mí, traiciono a los demás. Claro. Bueno, vamos a compartir algo de lo que nos están diciendo ya a través del WhatsApp. Gracias a Jesús, que siempre está pendiente de este espacio, Jesús Gómez. Buenos días y feliz fin de semana. ¿Una Navidad diferente en qué aspecto? Para mí no va a ser diferente esta Navidad porque me gusta mucho el silencio y estar conmigo mismo y aprovechar para reflexionar, principalmente en las injusticias sociales y qué es lo que estoy haciendo mal. Y ante todo dar gracias a Dios por ser uno de los afortunados de poder decir gracias a Dios porque toda mi familia tiene salud. Y tengo una rica sopa de arroz con frijoles todos los lunes porque puedo seguir corriendo, porque tengo trabajo. Para mí la Navidad no dura unos días, dura todo el año dentro de mi corazón, porque Dios habita dentro de mi corazón. Saludos de Jesús Gómez. Pues Completamente. digo, la verdad es una reflexión muy linda y sí es cierto. Por eso también recientemente hablaba con el padre, con el rector de la Universidad Iberoamericana y le decía esto, ¿no? O sea, esta comercialización tan grande que se ha hecho del nacimiento de Jesús y esta aferrarnos a vivir la Navidad como siempre la hemos vivido, sin realmente sacarle la sustancia de lo que significa el nacimiento de Jesús. Si es que eres creyente y celebras la Navidad a partir de tu creencia, de tu fe católica, y no, pues, o cualquiera otra que tenga como emblema, por supuesto, la presencia de Jesús. Y lo que nos sucede es que este sentido materialista que le hemos dado a la vida, pues no se desprende, no se aparta. Luis Rey. Gente que ahorita que decías esto, me quedé pensando en dos cosas. Es que una Navidad diferente, ciertamente no va a haber mucha gente en casa, o por lo pronto debe de existir poca gente. Cuando son reuniones de grupos y hay muchos, no se participa. En cambio, cuando formamos grupitos de 4 personas, y cuando están 4 personas nada más juntas, todas tienen que hablar. Entonces, la participación es mayor. Cuando ya son 6, 10, pues 2 o 3 no hablan, ¿no? Ya no conectan con el tema o con lo que estamos viendo. Ahora que nos reunimos, vamos a hacer menos. Y al estar menos, espero que podamos conectarnos más. Conectarnos con el otro, no sé, yo creo que es el momento del regalo diferente también. El decirte qué me agrada de ti, el poder expresar aquello que admiro, el agradecerte las cosas que durante el año he recibido de ti. Ese encuentro y esa conexión me parece que le daría un sentido diferente a la Navidad, porque sería más íntimo, más profunda, más de conexión. Y me parece que eso haría que desde el interior y de la manifestación de la fe de cada quien o de la espiritualidad de cada quien, no sé cómo decirle, pero me parece que ahí podemos encontrarle un sentido mejor a la Navidad, o un sentido más profundo a la Navidad, o el verdadero sentido de la Navidad, que finalmente es una Pascua, un nacimiento, un pasar de un momento hacia el crecimiento, hacia el desarrollo. Así es. Profe. Completamente de acuerdo, por supuesto que sí, y seguro estoy que no se puede ser agradecido y ser infeliz.
La gratitud es una característica imprescindible de la felicidad. Muchos programas de recuperación, por ejemplo el de AA, Alcohólicos Anónimos, y de Al-Anon, parientes de o personas cercanas a enfermos alcohólicos, hablan de hacer un inventario moral. Esto es antiquísimo. Usted sabe, por mi cercanía con los jesuitas, pues yo he abrevado mucho en el pensamiento de Ignacio de Loyola, y en un libro que no era para leer, sino para ejercitarse con él, por algo se llama Ejercicios Espirituales, viene la contemplación para alcanzar amor. Y ahí, contemplación para alcanzar amor, y yo le digo felicidad, paz y amor a la vida. Te da Ignacio de Loyola este consejo. Date cuenta de tanto bien recibido. Date cuenta de tanto bien recibido. Cuenta tus dones, dicen otras tradiciones. Sí, la mayoría de nosotros estamos sanos. La mayoría de nosotros tenemos recursos que por tenerlos quizá no lo apreciamos. Es una gran verdad aquello que nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Si no pudiéramos caminar, ¿qué no haríamos para volver a caminar, juntar recursos para una operación costosa? Si no pudiéramos ver, pero la mayoría de nosotros tenemos esos dones y quien no los tiene otros más. Y son las crisis los que nos hacen apreciar los dones, y los pequeños grupos facilitan más la comunicación intensa, profunda, la comunicación significativa, y también las crisis nos hacen apreciar más los recursos. Yo sé que en el 2020 la mayoría de la gente lo ve como un año maldito. Ha habido cosas muy difíciles, pero también ha habido montones de bendiciones este año, y mientras nos mantengamos perceptivos y seamos un poquito reflexivos, debemos darnos cuenta de tanto bien recibido. Si no eres creyente en Dios o no eres religioso, de todos modos, agradece a la vida los recursos que tienes, que puedas caminar, que tengas algo que comer, que puedas conversar con personas a las que aprecias, que puedas leer un libro, que puedas escuchar tu música favorita, que puedas seguir aprendiendo, que incluso te des cuenta que los embates, las adversidades de la vida, como decía Nietzsche, nos hacen más fuertes. Lo que no me destruye, me fortalece. Bien. Y mucha gente en estas postrimerías del 2020 es mucho más fuerte de como era en el 2019. Y se da cuenta de su fortaleza. Vuelvo con Aristóteles: actualización de potencias y conciencia del desarrollo. Ha habido mejora en muchos aspectos y siempre va a haber necesidad de más mejoras, pero hemos mejorado ante los embates de la adversidad también. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa comercial del programa y vamos a regresar para ver si podemos dejar por ahí, pues no digo un mensaje, una idea de por qué sí, seguramente será una Navidad diferente, pero no porque sea diferente es menos feliz. Vamos a la pausa y regresamos. Contextos.
con este mensaje y hacerlo luego expresión de vida. Empezamos con Luis Rey Delgado. Sí, muchas gracias, Marta. Fíjate que estaba recordando que hace años, antes de la era digital, nos mandaban tarjetas de Navidad y a veces recibíamos, yo me sentía muy querido cuando recibía muchas tarjetas y las ponía en el árbol de Navidad, ¿no? Eso, bueno, lo recuerdo hace mucho. Uy, Luis, sí, qué recuerdos. O sea, era maravilloso tener ahí las tarjetas de Navidad puestas en el árbol, sí, cómo no. Anda. Yo un día recibí una que siempre la recuerdo, porque me la mandó una persona muy querida, pero fue una tarjeta diferente, ciertamente. Decía, que vivas en carne propia Juan 1:14. Y a mí me sorprendió mucho porque me estaba mandando de regalo que yo viviera en carne propia una cita bíblica. Y entonces me fui a reconocer ese texto. Y el texto lo que decía simplemente es, y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Desde esa vez, bueno, que me sorprendió una tarjeta, porque además yo recibía tarjetas, no sé si ustedes también, pero yo las recibía de muy diversas formas, ¿no? Unas venían con arbolitos, con florecitas, o eran tridimensionales, las abrías. Sí, una estampa de la Navidad, sí. Diferentes y demás. Y sin embargo, esta fue una tarjeta muy sencilla, pequeña, con ese texto, y solamente tenía unos rasgos que semejaban a la Virgen, a José y a Jesús, ¿no? Pero como si fueran líneas. Así de sencillo recibí esa tarjeta. Bueno, yo la recuerdo con mucha en esta época la recuerdo con mucha intensidad, porque cuando uno piensa que el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, el tema es ciertamente religioso, si yo creo en esto, pero ahí está una presencia nueva, y abrirme a esa presencia es lo que hace la diferencia. Abrirme a descubrir que ahí se hizo la historia, o ahí se partió la historia, y que este hombre formidable que es Jesús, pues nació. ¿Y eso qué significa? Pues que puede cambiar las cosas, puede dar una luz nueva en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestra oscuridad. Entonces, para mí el mensaje es, ojalá que vivamos en carne propia Juan 1:14. Qué lindo. Bueno, nos quedamos con esto, Luis Rey. Profesor Antonio Álvarez Mesta. Borges decía que la inteligencia era olvidarse de lo innecesario. Yo estoy completamente de acuerdo. Por lo menos en estas fechas especiales hay que volver a lo esencial, hay que volver a lo importante, y en esos momentos a lo urgente. El contacto no implica juxtaposición, es decir, proximidad física. Si la hay y se puede dar de manera saludable, qué bueno. Pero el contacto mental, ¿por qué no? Espiritual, siempre es factible. Y créame que mucha gente a la que no veíamos por nuestros trabajos frenéticos, por nuestras actividades compulsivas, ahora para muchas personas son más cercanas. No sé si a los recursos que propicia la moderna tecnología. Entrar en contacto con el corazón de otra persona, con sus pensamientos más íntimos, también con sus recelos, sus miedos, sus angustias. Ese es lo que nos enriquece. Para un cristiano, existir siempre es coexistir. Solo en la convivencia creamos humanidad. El cristiano solo no es cristiano. Hablo de cristiano porque estamos celebrando la Navidad de un ser al que muchas personas lo consideran Cristo, pero también un ateo o un agnóstico encuentra en estos espacios el momento propicio para recuperarse, para volver a ver la vida con ojos nuevos, refrescarnos. Hay una palabra, suena rara, pero me gusta mucho, es la palabra palingenesia. ¿Qué es eso? Renacimiento.
Tenemos que renacer numerosas veces. De hecho, todos los días nos morimos y todos los días nacemos, pero hay que nacer con mayor conciencia, con mayor sensibilidad, y aceptarnos como somos, y darnos cuenta que nada es eterno, y que el origen de mucho dolor es creer que todo es eterno. El bien no es eterno, el bien que lo conocemos en esta vida, pero tampoco el mal es eterno. Y esta época es difícil, pero no ha habido una época que no tenga dificultades. Y ha habido peores épocas en décadas atrás en el mundo, y la humanidad siempre ha tenido el talento para superarlas. Estoy seguro de que muchos están saliendo fortalecidos de esta época tan difícil, tan exigente, tan demandante. Así es. Pues yo les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros, de verdad que los disfrutamos muchísimo y ojalá que cada quien piense y además tenga la posibilidad de hablarlo. Hay temas que pareciera que son intocables en ciertos momentos, pero hablar de lo que significa la Navidad para cada uno de los miembros de la familia, sobre todo cuando ya son adultos, Claro. porque evidentemente los niños viven la Navidad de manera diferente, pero sí hablar de lo que significa para cada uno, y eso también nos servirá como un parámetro de saber por dónde anda la fe y saber por dónde anda realmente la mentalidad de cada uno de los miembros de la familia, que a veces nos ocupamos poco de ello. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, les deseo lo mejor, un abrazo fuerte, Igualmente. fuerte y mi deseo Igual. de verlos pronto. Muchísimas gracias por estar. Será un placer. Gracias. Gracias, hasta luego. Un placer estar con el doctor y con el profesor y contigo, Omar. Que así sea, Luis Rey, que así sean. Esos son nuestros deseos de esta Navidad. Muchas gracias. Y ya para cerrar, pues yo no le dejo esto. Las familias, van a buscar festejar la Navidad, pero ¿sabe cuánto va a gastar más o menos los mexicanos, el gasto promedio planeado por los mexicanos para la Navidad? 4,500 pesos. Y entre ellos se contempla la compra de alimentos para la cena navideña, que va a llevar el 51% del gasto. Regalos para la familia, el 43%. Decoración del hogar, el 14%. Y regalos para los amigos o conocidos, el 13%. Esto es lo que se espera en función del gasto de esta Navidad, que sí esperamos que sea diferente. Que esta Navidad contemplemos el amor hacia nuestro prójimo más cercano y que ese se manifieste en discreción al momento de la celebración, pero sobre todo también en respetar los protocolos de salud que tanto nos han compartido. Bueno, pues muchísimas gracias por estar este sábado con nosotros. Los esperamos el próximo lunes en Contextos. Q 91.